evento que se realiza en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En esta ocasión tenemos la conferencia El acoso escolar en la literatura, una perspectiva psicológica, impartida por la psicóloga Daniela González. A continuación, me permito leer una breve semblanza de nuestra invitada. Daniela González es egresada de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Estuvo en la capacitación laboratorista clínico. Es psicóloga clínica por el Centro Universitario de Tijuana. Actualmente cursa la maestría en Psicología de la Salud en la Universidad Autónoma de Baja California, en donde desarrolla una investigación sobre estrategias de afrontamiento en mujeres en condición de desplazamiento forzado en un albergue de Tijuana, integrando un enfoque psicosocial y de salud mental. Hoy en día realiza una estancia de investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Durante su etapa formativa se desempeñó como orientadora educativa. Cuenta con experiencia clínica, cuya principal labor es la atención psicoterapéutica en consulta privada. Trabaja con adultos desde los enfoques de terapia cognitivo-conductual y terapias contextuales. También ha colaborado en diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil aquí en Tijuana. Complementa su labor clínica con trabajo voluntario en contextos de movilidad humana, brindando apoyo psicosocial y actividades de educación para la salud a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y esta tarde nos acompaña para compartir una mirada psicológica sobre el acoso escolar en la literatura, un fenómeno que atraviesan aulas, vínculos y salud mental. Bienvenida a esta tu escuela, Daniela. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela. Antes que nada, le agradezco la presentación a la maestra María y por la invitación. La verdad estoy muy emocionada de volver a mi preparatoria. Como ustedes, yo también fui estudiante de esta institución. Y bueno, a pesar de mi semblanza y de las múltiples actividades que realizo, yo soy psicóloga clínica y comunitaria y hoy les voy a hablar del acoso escolar en la literatura, una perspectiva desde la psicología. Esta conferencia nos va a dar un panorama de lo que la literatura ve cuando la psicología todavía no encuentra palabras. Me gustaría que antes de leer este texto que se encuentra en la presentación, tratemos de imaginar el escenario. Se los voy a leer. Augie no quería ir a la escuela. No era el miedo a las matemáticas ni a los exámenes. Era ese momento en el pasillo cuando todos volteaban a verlo. Los alumnos fingían que no lo hacían. Era el silencio que se abría cuando se sentaba en una mesa en el comedor. Simplemente era aprender a los 10 años que hay formas de hacerle daño a alguien sin nunca tocarlo. Esto no es una noticia, tampoco es un caso clínico. Esto es una novela. Antes que nada, me gustaría explicarles qué es el acoso escolar. Bueno, por allá de los años 90, un psicólogo muy curioso realizó una investigación desde los años 70, pero hasta los 90 fue cuando publicó su estudio en un libro donde él acuñó el famoso concepto de acoso escolar que mundialmente pues tendría relevancia social, ¿no? Este psicólogo
con nombre de Dan Olgus, es psicólogo noruego. Él mencionaba que para que se diera la dinámica de acoso escolar tenía que tener 3 condiciones o elementos fundamentales. Y una vez que se reunían estos 3 elementos o estos componentes fundamentales, se tenían que relacionar simultáneamente y sistemáticamente. Dirán, ¿y en qué consiste estos componentes del acoso escolar? Porque seguramente en las redes sociales, en la escuela, aquí en las aulas, habremos escuchado del famoso bullying o acoso escolar. Bueno, una de las primeras condiciones simultáneas y sistemáticas para que se dé el acoso escolar, pues la primera, intención de hacer daño. No es un acto aislado, sino es la intención de hacer daño. Segundo, desequilibrio de poder. El victimario o el agresor tiene algo que la víctima no tiene. Aliados, estatus social, información comprometedora e incluso fuerza física. Y por último, la tercera característica para que se cumpla el acoso escolar es la repetición en el tiempo. Es decir, esto no es un acto aislado, sino que sucede todos los días, tanto en el recreo, en el receso, en los pasillos, cada vez que se hace un trabajo en equipo, y esto simplemente es la acumulación. Y dirán, ¿por qué es importante entender qué es el acoso escolar o qué elementos tiene el acoso escolar? De acuerdo al psicólogo noruego, si falta uno de estos 3 elementos, ya no es acoso escolar, sino que puede ser un conflicto o una pelea. ¿Y esto qué relevancia tiene para la psicología? Pues es que al no tener alguno de estos 3 elementos, simplemente desde la psicología y desde la orientación educativa, la intervención va a ser distinta. Para darnos un panorama, escuchamos ya en la diapositiva anterior, pues en qué consiste el acoso escolar, ¿no? Sin embargo, para tener perspectiva de qué tanto ocurre este fenómeno en nuestro día a día, en particular en las aulas escolares, hay un dato muy importante. Según el INEGI, en 2022, 3 de cada 10 adolescentes mexicanos que van a la escuela reportaron haber vivido acoso escolar en los últimos 12 meses. Es importante que esta estadística no es durante toda su vida, sino durante los últimos 12 meses. Es decir, el 30% del 100% de alumnos de un grupo han vivido acoso escolar. Siendo más específicos, nos vamos a la Ciudad de México. Ahí, un organismo que se llama el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México hizo otro estudio desde el 2019 hasta el 2024, es decir, durante un lapso de 5 años, incluido el periodo de pandemia. Reportó que esta estadística triplicó. Y simplemente, pues me dirán o pensarán, estos son datos abstractos, ¿para qué me sirve conocer estas estadísticas o estos números? Aquí es importante mencionar que ahí es cuando la literatura
Describe algo y nombra algo que los datos o cifras no mencionan. La literatura como espejo. ¿A qué le suena esto? Esta es una metáfora de un escritor que hace una comparación de la literatura que nos refleja un camino, que nos refleja la realidad que muchas veces en palabra o en voz alta no puede ser mencionado. Es aquí cuando la literatura llega y describe lo que la psicología todavía no tiene en palabras o no sabe nombrar aún. Y bueno, aquí, ¿alguien ha leído esta novela llamada Wonder? ¿O en su ¿Has leído la novela? ¿Cuál es tu nombre? Jonathan, ok. Leíste la novela porque también, como esta novela fue escrita por la escritora Raquel Palacios en el 2012, sin embargo hicieron una adaptación al cine, tengo entendido en el 2017, y bueno, es una adaptación de esta novela y en inglés se llama Wonder y en español hicieron una traducción en el 2012 y le ponen La lección de August. Aquí me gustaría que imagináramos otro escenario. August tiene 10 años, tiene una condición genética que le afecta todo su rostro. Esto es un acoso escolar por apariencia física. Imaginen este otro escenario. August entra en el comedor de la escuela, busca un lugar, nadie le hace caso, todos lo rechazan, nadie le da el asiento. Y de pronto, August o Wonder en inglés se da cuenta de que es la primera vez que el silencio tiene forma y que el silencio duele. Eso es una forma de acoso escolar. También es importante mencionar que Wonder tiene una alta capacidad con su ingenio y con su capacidad en la película de usar este casco de astronauta, construye vínculos y ayuda a debilitar al agresor. Busca redes de apoyo, busca redes dentro de la escuela y ellos se vuelven sus aliados. Esto que observamos en Wonder o August con acoso escolar por esta condición física que le afecta su cara, en la psicología, ya relacionando la literatura con la psicología, esto es un mecanismo psicológico que por allá, en el 2003, una psicóloga de la Universidad de Los Ángeles, Naomi Eisenberg, hace un estudio y ella menciona que el cerebro procesa el rechazo social y la desconexión social en las mismas regiones en las que se proyecta el dolor físico. Es decir, esto que menciona Wonder cuando entra al comedor y es excluido y rechazado, literalmente para el cerebro es dolor físico.
Wonder, como podrá ver el compañero, es una obra pues más contemporánea, más actual, también dirigida para adolescentes. Como vimos, se publicó en el 2012, no es tan reciente, pero pues sigue siendo del presente siglo. Sin embargo, la obra que les voy a presentar a continuación quizá es un poquito más conocida para ustedes, o a lo mejor la han de haber leído o escuchado en los libros de texto, o tal vez mencionado por algunos de sus docentes o compañeros, pero esta obra, El Señor de las Moscas, es una obra clásica. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado o la ha visto en alguna adaptación de obra de teatro. ¿Alguien que la ha escuchado esta obra? Ok. Compañero, ¿la vio en obra? Ajá. Tengo el libro en mi casa. Ok. No hay problema. Siempre hay espacio para la lectura. Nunca hay que leer con rapidez. Uno tiene su propio ritmo. Compañera, ¿usted ha escuchado el libro? ¿Lo ha leído? ¿Ha visto alguna obra en las redes? ¿Dónde lo ha visto? Ok. ¿Cuál es su nombre? Ok, muchas gracias, Rebeca. Sí, ambas obras son un referente en la literatura, y por ahí, después de esta plática o cuando lleguen a su casa o el fin de semana, busquen un poquito de estas obras, porque son muy representativas de lo que les estoy hablando hoy en esta conferencia en cuanto a la relación del acoso escolar en la literatura desde una perspectiva psicológica. Y como podrá haber visto la compañera Rebeca, en esta obra clásica, aquí en la presentación, no me voy a centrar tanto al conflicto central de la obra, que es la supervivencia, sino que existe un personaje principal que se llama Piggy. De hecho, podrán ver a Piggy ahí en la portada del libro. Esta obra la escribió William Golding en 1954, o sea, del siglo pasado. Y esta obra, lo que tiene de importante es que fue acreedora del Premio Nobel de Literatura en 1983. Entonces, pues es una obra clásica que describe ahí un mecanismo de cómo una isla de niños busca la supervivencia y cómo hay una violencia colectiva normalizada en busca de esta necesidad de sobrevivir en una isla de niños. Imaginen la siguiente escena. Piggy tiene lentes. Piggy tiene sobrepeso. Piggy tiene asma. Piggy es el más inteligente del grupo o de la isla o del grupo de niños. Esto lo hace un rival competitivo ante los demás del grupo. Sin embargo, por otra parte, está otro personaje que se llama Jack, que decide agredirlo, y ante esto se agrega otro elemento, el grupo, lo colectivo, porque normalmente cuando se habla de acoso escolar
vemos dos elementos, agresor y víctima. Pero ¿qué pasa con los observadores o el grupo o el contexto? Esta obra es interesante porque hace un análisis de qué pasa cuando Piggy, podríamos decir que es débil y vulnerable, como lo describe el autor, y cuando Jack lo agrede, simplemente el grupo o los demás niños se vuelven cómplices. ¿Y saben cómo se vuelven cómplices? Con el silencio, con la no acción. Simplemente son observadores y refuerzan la dinámica de víctima-agresor. Ambas obras tienen algo que la psicología no alcanza todavía a ver, pero que la literatura sí. La autora de Wonder en la hora pasada, o de August, ella retrata o tiene una necesidad de mostrar que la ficción puede mostrar una realidad mucho más amplia que cuando después viene la psicología todavía está tratando de nombrar, intervenir y acompañar. Este mecanismo que les comentaba de cómo el grupo se vuelve cómplice con el silencio, es decir, del silencio, de ser cómplices al silencio y del silencio a la violencia normalizada, porque el acoso escolar es un tipo de violencia sistematizada. Y por ahí otro psicólogo que tiene, tal vez lo habrán escuchado también, de una teoría del aprendizaje social, Albert Bandura, de la Universidad de Stanford, en 1999, él hace una teoría de cómo personas ordinarias u observadores participan en violencia colectiva. Es decir, pasan del espectador, de ser observadores, a ser cómplices. Y aquí sucede otro mecanismo muy interesante. Es decir, no sé si les ha pasado que están en su grupo y de pronto sucede o ocurre una situación en la que uno contempla que todos están incómodos, pero a la vez deduces que eres el único que está incómodo y a la vez no haces nada, atribuyendo que los demás no sienten la misma incomodidad. Eso, ser observador o esa complicidad colectiva de no accionar ante el agresor, diluye la responsabilidad colectiva. Y bueno, aquí me gustaría detenerme un poco porque considero que es aquí donde me gustaría hacer o resaltar la importancia de mi papel y mi experiencia como psicóloga clínica y comunitaria. Y la psicología, ¿qué hace con el acoso escolar? ¿O cómo interviene o qué hace con eso? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría comentarles una experiencia desde
mi práctica como psicóloga. Dirán, ¿por qué si la psicóloga Daniela, que atiende personas en movilidad humana, ya sea migración o desplazamiento forzado, qué relación tiene esto con el acoso escolar? En la experiencia, en la práctica psicoterapéutica con pacientes y con personas de mujeres migrantes, hay un denominador común. Ellas y ellos mencionan que el contexto escolar, ya sea en primaria, secundaria o preparatoria, el acoso fue la primera vez dentro del aula escolar que sintieron que no pertenecían. Entonces, estas personas ya adultas en el consultorio hacen referencia al acoso escolar como esa vez que por primera vez sintieron que el mundo era peligroso para ellos. Es decir, su cuerpo aprendió que el entorno y los demás eran peligrosos y podían ser violentados. Aquí les presento el triángulo del acoso escolar. Aunque por ahí hubo, se movió un poco la presentación, considero que se alcanza a entender. Como ya vimos, el acoso escolar pues tenía 3 componentes. Sin embargo, este triángulo del acoso escolar se podría decir que tiene coloquialmente 3 elementos o integrantes que participan en el acoso escolar. Y bueno, es importante entender qué elementos o qué participantes hay en el acoso escolar, porque según la posición que ocupen dentro de esta dinámica, va a ser a la persona a la que se va a intervenir y el tipo de intervención que se va a llevar a cabo desde la psicología o desde la parte de orientación educativa. Tal vez en la imagen el triángulo se ve en equilibrio, sin embargo aquí el observador tiene un poder que no conoce. Es decir, entonces, si el observador tiene un poder que no conoce, ¿por qué no actúa? Por diferentes motivos, y esto ha sido estudiado, es decir, me van a echar la responsabilidad, o el típico pensamiento que nada más lo pensamos, alguien más lo hará, alguien más lo defenderá. O simplemente no meternos en el conflicto, o yo seré el próximo blanco del agresor. Y aquí me gustaría hablarles de 3 cuestiones prácticas o cosas que a ustedes les serviría conocer para saber qué hacer o intervenir en caso de acoso escolar. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo reconocer el acoso escolar? Bueno, dentro de la literatura podemos mencionar, ¿alguien me quiere leer el primero? A ver, la compañera. Cambio en rendimiento académico.
¿Cuál es tu nombre? Ok, Erika nos leyó una de las primeras señales que se me hizo importante ponerles en la diapositiva, porque así como aquí tenemos 5 señales, puede haber otras más sutiles, y es tu experiencia del observador clínico, de cómo puede identificar tanto características del agresor, observador o víctima. Cambio repentino, cambio de rendimiento académico. ¿Cómo sucede esto? Es que el alumno simplemente llegue a casa o llegue con los maestros o llegue con los papás con cambios académicos repentinos, ¿no? Me refiero si normalmente tenían calificaciones de 10, 9, 8, pues lo naturalmente ante un suceso de acoso escolar, pues se va a ver afectado su rendimiento escolar. Esa es una de las principales características, pero ya más específica es que este cambio sea repentino, es decir, sin aparente causa. Otra de las señales que podemos observar cuando alguien sufre de acoso escolar es evitar ciertos espacios, como por ejemplo, como August, el de la novela Wonder, el del casco de astronauta. Evitar salir al receso, al recreo, evitar la cafetería, evitar específicamente ciertos pasillos de ciertos salones, o simplemente evitar ciertas cuestiones de trabajo en equipo, ¿no? Objetos perdidos o dañados. Esto es muy común cuando el agresor actúa con violencia física, tanto sobre la víctima como por alguno de sus objetos personales. Y por última, la más sutil de esta lista, ¿alguien me la quiere leer? ¿Alguien identificó cuál faltó de esta lista que no nombré? ¿Alguien identificó cuáles de las señales de estas 4 no he nombrado? ¿Nadie? Ok, Rebeca. Ok, aislamiento progresivo. Muy bien. Esta es la más sutil, porque es este aislamiento progresivo, latente, que se va desarrollando durante todo el proceso del acoso escolar, y literalmente esta persona se va haciendo pequeñita. Es decir, hay cierta vulnerabilidad sobre la persona que está recibiendo acoso escolar. Gracias, Rebeca. Otra cosa, dirían, ¿y qué puedo hacer? Aquí lo vamos a relacionar con el triángulo del acoso escolar. Si se acuerdan, tenemos que el triángulo del acoso escolar pues tiene 3 elementos o participantes: agresor, víctima y observador, que como ya dijimos, muchas veces el observador tiene mucho más poder, y no digo a nivel individual como observador, sino que lo ampliaría a observadores. Me refiero que la colectividad tiene muchas veces más poder que el agresor.
si eres observador, si eres el observador, no necesitas ser héroe. Quizá no necesitas arriesgarte en una situación que no conoces si es segura. Simplemente, si eres observador, no seas cómplice. Si conoces a alguien, por ejemplo, si eres observador, el no ser cómplice a veces es tan sutil como sentarte al lado de alguien en la cafetería cuando estás solo. A veces eso cambia una trayectoria de vida y una percepción de la persona que no está sola. Otra, si conoces a alguien, lo más cotidiano en esas situaciones es decirle a la víctima: oye, ignora al agresor, no pasa nada. A veces la validación o decirle te creo es el primer paso y tiene más impacto en la persona vulnerable. Y por otro, si tú estás viviendo el acoso escolar, es importante que sepas, y otra cuestión práctica u otra cosa que puedes hacer es saber que eso que te está pasando tiene nombre, porque una de las características de la persona o las personas que viven acoso escolar es que muchas veces, al no poder nombrar eso que les pasa, dudan de si realmente les está pasando o si están exagerando la situación. También, si lo estás viviendo, tiene salida. Me refiero a que hay intervenciones, es decir, desde la parte de orientación educativa, hay un apoyo institucional, red de apoyo con padres, con el hogar, red de apoyo con compañeros, red de apoyo con los grupos, y lo más importante dentro de la intervención en el acoso escolar es la prevención. Identificar y prevenir el acoso escolar. Y esto es con el conocimiento o la información mediante pláticas, videos informativos, lecturas, o en el marco de este festival, pues la literatura. Y otra cosa importante, por último, si tú estás viviendo el acoso escolar, es importante mencionar que no es tu culpa. Y me refiero a que tú no elegiste que la persona o el agresor te haya elegido producto de su propio miedo o su propia vulnerabilidad. Y voy a cerrar con esta diapositiva que la nombré "El arco se cierra", como metáfora, y voy a terminar donde empecé. August o Wonder entrando al comedor donde nadie lo llama, donde nadie le da el asiento, donde es rechazado, donde lo ignoran. Es ahí donde aprendió que el mundo es un lugar donde te pueden dañar sin apenas tocarte.
Y aquí mencionando una frase de la literatura, como les comenté, la literatura llega primero, describe, porque muchas veces la ficción nombra aquello que apenas la psicología está tratando de nombrar, intervenir y acompañar. Sin embargo, las dos son necesarias. Por eso, esta conferencia, el acoso escolar en la literatura, una perspectiva psicológica, yo les pediría que en el marco de este Festival del Libro de la Lázaro, la próxima vez que abran una novela o que se den el permiso de abrir una novela y se sientan incómodos sobre un tema como este, quédense. Ese malestar se llama empatía y la empatía es el principal antídoto para el acoso escolar. Gracias. Gracias, Daniela, por acompañarnos esta tarde en el Festilibro. Hago entrega del reconocimiento. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas otorga el presente reconocimiento a Daniela González por su valiosa participación con la conferencia El acoso escolar en la literatura, una perspectiva psicológica, actividad realizada en el Festilibro en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor en esta institución educativa el miércoles 22 de abril. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber, firma la directora Catalina Heredia Carmen. De lectura en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas agradece la participación de docentes y estudiantes en esta conferencia. Les invitamos a continuar en la siguiente hora, si es que su clase y horario lo permite.